Bueno, bienvenidos al quinto webinar organizado por Predictable. Hoy nos acompaña desde España Marc Jericó, de Jericó Associates, primera consultora de marketing jurídico, comunicación legal y desarrollo de negocios en Europa y Latinoamérica. Bienvenido, Marc. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Bernardo. Un gran placer. El placer, no, la verdad que es nuestro, en que nos acompañes a hablar un poquito de estos temas tan interesantes y de todo lo que está pasando en el sector legal. Pero bueno, a ver, Mark, en los últimos meses en Predictable nos hemos dado a la tarea de monitorear qué está pasando en el mercado legal, identificando diferentes iniciativas que se están dando y que bueno, se están llevando a cabo en el sector y están originando una transformación del mundo del derecho. Hemos hablado de cómo las escuelas de derecho se están ajustando para, digamos, hacer frente a esta revolución, ¿verdad? A todo lo que es la digitalización de firmas, al uso de tecnología en procesos, etcétera. También vimos en uno de nuestros webinars cómo ahora existen plataformas para venta de servicios legales por Internet, como son los marketplaces, y también hemos hablado de la digitalización de los despachos y entre otros temas. De ustedes, Mark, yo supe de Jericó Associates hace más o menos un año cuando me conectó a un webinar en el que hablaban de los proveedores de servicios legales alternativos o ALSPs, como se les conoce en inglés. Y entonces me puse a investigar un poco más de Jericó Associates y acerca de los servicios que ustedes prestan y realmente me pareció muy interesante la propuesta de valor que ofrecen para asesorar firmas legales con su mercadeo. Marco, ¿por qué no nos hablas un poco de Jericó y el tipo de servicios que dan? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Bernardo. Básicamente, en estos 10 últimos años de Angelico Associates nos hemos dedicado a tres grandes áreas, ¿no? Ya desde el momento en el cual pues, la firma fue fundada en España. La primera de todas es toda la vertiente estratégica y de planeación, donde las firmas lo que requieren es que se les arroje luz a ciertas zonas oscuras a nivel de negocio, porque no tenemos que olvidarnos que al final los despachos tienen que verse como una auténtica empresa de servicios jurídicos. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo que les suele faltar es esa hoja de ruta, esa perspectiva, y nosotros les ayudamos mucho en esa vertiente más estratégica, ¿no? Intentamos identificar bien oportunidades de mercado, intentamos y también de arrojarles luz en ciertas áreas que podrían hacer hincapié, en ciertas industrias, dónde detectar clientes potenciales, hacia qué mercados dirigirse, cuál es su oferta de valor. Entonces, toda esa vertiente estratégica y de marketing, pues es la que solemos tocar en una de nuestras principales áreas y donde obviamente en estos tiempos pandémicos que hemos vivido, la parte de marketing tiene también una vertiente digital y en la vertiente más de implementación y ejecución muy potente, ¿no? Al final, pensemos que el día a día de lo que es esa relación entre despacho de abogados o firma legal y su cliente potencial se ha visto afectadísima porque finalmente pues, hemos estado teletrabajando todos y en ese sentido pues sí se ha visto afectado y por lo tanto aquí entra toda la vertiente de marketing digital y nosotros lo que hacemos es desde nuestra hiperespecialización en el sector legal pues arrojar pues un poco de luz y de soluciones en toda esta área, ¿no? La segunda área es toda la vertiente de comunicaciones, directorios y reputación. Aquí, sobre todo, lo que trabajamos es en la diferenciación de las firmas, profesionalizando esas comunicaciones pues, con sus stakeholders, porque al final los stakeholders son varios, no solamente los clientes potenciales, también los periodistas y los medios, también clientes antiguos, clientes futuros, clientes presentes, joven talento, la competencia. Por lo tanto, hay muchos stakeholders, directorios internacionales también, por lo tanto, hay muchos stakeholders y lo que tratamos es de trabajar esa diferenciación de una firma y profesionalizar toda esa vertiente de comunicación, reforzando la marca, generando más notoriedad, creando más reputación. Por lo tanto, es un poco lo que hacemos en esa segunda área. Y luego tenemos una vertiente, una derivada de esta área que es todo el tema de directorios internacionales que mencionaba ahora, ¿no?
Nuestra socia en Chile ha estado durante varios años en Chambers and Partners desde la oficina de Londres y en ese sentido pues tenemos un magnífico conocimiento de qué espera un directorio de la firma para rankear tanto a sus abogados como a la firma, como en las diferentes áreas. Por lo tanto, esto sería un poco lo que trabajaríamos en esa segunda área. Y por último, la tercera área es la de Business Development. Obviamente todas las firmas quieren crecer, quieren desarrollarse, quieren mejorar sus ingresos, quieren facturar más, quieren entrar en nuevos mercados, quieren trabajar en alianzas, en fusiones, quieren desarrollar también planes estratégicos de desarrollo de negocios en el lanzamiento de nuevas áreas. Han habido nuevas economías que han ido creciendo en los últimos meses también y por lo tanto al final se trata de aprovechar esas oportunidades y ver cómo una firma se posiciona en ciertos mercados. ¿No? Las tres áreas están muy entrelazadas, pero tratan de aportar esa visión estratégica y que al final pues es lo que nuestros clientes agradecen, ¿no? Así que bueno, así de forma muy resumida, Bernardo, eso es un poco lo que hace, lo que lleva haciendo Jericho Associates en estos últimos 10 años. Buenísimo. Y Mark, ¿por qué no nos hablas un poco de tu background? Digamos, ¿por qué decidiste enfocarte en firmas? Sí, yo no soy abogado, yo vengo de ADE, vengo de marketing, hice luego un MBA en dirección de administración de despachos, de abogados específico, y en la firma nos gustan mucho los perfiles híbridos. Tenemos personas que vienen de legal, personas que vienen de ADE, de periodistas, personas que vienen, sí, que son programadores, también diseñadores, es decir, que en ese sentido nos gusta mucho el contar con un equipo híbrido, sobre todo porque al final terminamos siendo en muchas ocasiones el departamento externo de mercadeo, de comunicaciones, de business development, y el cliente puede pedirte cualquier cosa, desde temas de pricing, donde se requiere un análisis sesudo, o temas más de desarrollo de negocios en ciertas zonas del país o en ciertas industrias o en ciertos países donde toque. Entonces pueden, o incluso desarrollo de una página web o incluso temas de diseño, branding. Entonces al final tienes que poder, o si sale un tema de comunicación de crisis, que también suele pasar. Entonces, todos esos escenarios queremos ser esa solución única y por lo tanto tenemos que tener esos perfiles híbridos para poder dar soporte a los clientes. Buenísimo. Y a ver, Maggie, es que yo creo que, bueno, como en todo, el sector legal ha sido muy tradicional en la forma en cómo mercadean sus servicios. De hecho, en muchas jurisdicciones, incluyendo Costa Rica, existen hasta ahí normas éticas que establecen ciertas restricciones para los abogados y formalismos que se deben de cumplir al momento de publicitar, de mercadear sus servicios. Digamos, ¿qué han visto ustedes en este sentido? ¿Realmente cómo ha sido la recepción de las firmas legales a los servicios que presta Jericho Associates? En España no ha habido ningún problema en esta última década, sobre todo también porque en el año 2000 hubo un cambio y esa prohibición de publicitarse por parte de los despachos ya quedó un poco de lado. Sí que es cierto que hay ciertas iniciativas pues que los colegios de abogados impiden, sobre todo porque hay que velar por el código ético por encima de todo, ¿no? Evitar también ciertas comunicaciones como asesoramiento gratuito, pues bueno, al principio de la pandemia recuerdo que hubo algunos despachos en los cuales pues se publicitaban de esa forma, asesoramiento gratuito, ahora que entonces sé que algún colegio de abogados eso causó molestia y en ese sentido sí que hay que ir con mucho cuidado con todo el tema ético. No obstante, hay una línea muy fina entre lo que en ocasiones es publicidad o lo que puede ser comunicación. Y en los últimos 10 años hay una tendencia muy clara de las firmas sobre comunicar en qué están asesorando. Obviamente, cuando hay temas peliagudos, temas fiscales, inspecciones, etcétera, eso queda de lado. Pero, sin embargo, sí hay operaciones en positivo que incluso beneficien al propio cliente. El propio cliente le gusta que se comunique pues, esta operación de Money que se ha estado trabajando con esta firma y la otra, y la cuantía ha sido esta. Por lo tanto, en el mercado suena bien este tipo de noticias y no hay absolutamente ningún lose, todo es un win-win, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de comunicaciones suman, al final el abogado vende confianza
y por lo Ujú. tanto lo que tiene que trabajar es ese posicionamiento experto en diferentes áreas o en diferentes industrias. Ese tipo de comunicaciones pueden ayudar y lo que es más importante, que el cliente potencial al final tiene que conocer que este abogado tiene experiencia en estas industrias, en estos casos y por lo tanto puede ser también un proveedor para ellos, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos muchísimo en la vertiente de la comunicación legal como una de las nuevas ramas de la comunicación Ujú. corporativa especializada en el sector legal y por lo tanto no vale ya vivir en la cueva sin contar lo que hace una firma, lo que hay que hacer es, Sí, pues obviamente siempre respetando los códigos éticos, pero comunicar qué es lo que uno hace. De hecho, tengo un muy buen amigo en una firma americana y lo que él lo contaba, es decir, cuando he asesorado una operación, me voy en LinkedIn y lo publico, he estado claro. asesorando a esta firma, tal. Luego ya ves, en casos de sí confidencialidad, pues dices, una firma del mundo del farma y sin mencionar el nombre, o en ocasiones no hay problema. Entonces, eso ya va en base de cada cliente, ¿no? Pero comunicar lo que hacemos es muy bueno. Por lo tanto, al final eso es un facilitador de negocio, facilitador y generador de confianza y por lo tanto hay que mostrarse frente a la competencia tan fuerte que vive el sector legal, donde cada vez hay Ujú. más graduados en derecho y la competencia es más alta. Por supuesto, uno tiene que diferenciarse, ver en qué es diferente y a partir de aquí ir comunicando qué es lo que va haciendo. Claro, definitivamente. Sí, hoy como realmente los abogados están llamados a realmente demostrar que tienen un valor agregado. Y es que históricamente el flujo de promoción y venta de servicios legales ha sido muy personalizado, ¿verdad? Los clientes buscaban un abogado, ya sea porque requerían un especialista en determinada materia o porque existía una relación de confianza abogado-cliente, ya sea por amistad o una referencia personal. Entonces, de cierta manera, eso permitía que el abogado al final estuviera en una zona de confort, ¿verdad? O lo llegaban a buscar, o por esa relación, digamos, personal, al final era difícil que el cliente se fuera, pero ya esto está cambiando, digamos, con la segmentación de los servicios legales y el surgimiento de nuevos jugadores, como los proveedores de servicios legales alternativos, así como nuevas plataformas como las redes sociales, claramente la forma de mercadear servicios ya no es la misma que era antes. La venta de servicios legales realmente mucho, dependiendo de su complejidad, puede darse por plataformas menos personalizadas y con estrategias más dinámicas, más agresivas. Y ahí quisiera darte la palabra como para que nos contes un poco qué tipo de estrategias de venta utilizan ahora las firmas. Bueno, digamos que ese one-to-one frente al cliente, como hemos venido diciendo, ha quedado reducido, donde históricamente ha sido una de las fuentes de captación más habituales. El vengo por referencia de tal persona y por lo tanto, pues tomemos algo, vayamos a almorzar juntos, cenas, etcétera. Claro, Esa parte se ha visto reducida. Cómo las firmas han intentado sustituir este tipo de acciones o también, por supuesto, los desayunos empresariales que se solían claro. hacer en las firmas, hablando de una temática de interés Ujú. y intentando ahí concentrar a 10, 12, 15 clientes potenciales o clientes actuales de la firma, ¿no? Entonces, por supuesto, esto ha quedado muy limitado y las firmas han tenido que recurrir a nuevas acciones. Hemos visto un poco de todo. Hemos visto desde firma grande que ha lanzado una submarca intentando llegar a un nicho de mercado diferente. En ocasiones se han creado campañas, en ocasiones se han creado también páginas web URLs diferentes, posicionadas vía AdWords en según qué palabras clave y tratando de generar negocio gracias a Internet. Básicamente, esta ha sido una de las fuentes. Por supuesto, el tema de los webinars. Creo que en el último año y medio se han hecho más webinars que en la Claro. historia de Internet. Es decir, ha sido Sí, tremendo la recepción de invitaciones que los General Counsel de diferentes multilatinas, diferentes multinacionales han recibido de firmas de abogados. Es natural. Algunas con más estrategia que otras, algunas más que comunicar lo que generaban era ruido. Entonces, en ocasiones, pues la empresa lo que intenta es minimizar el ruido, ¿no? Y al final, pues se queda con unos pocos. Pero, por supuesto, el tema de webinars ha sido otra de las acciones. Luego, la red profesional por excelencia es LinkedIn. Ahí hemos claro. visto campañas de todo tipo, o bien con herramientas como LinkedIn Sales Navigator, o bien pues, con la misma opción natural de LinkedIn y con un contacto pues, a clientes potenciales.
y luego, por supuesto, pues teniendo ese café virtual, digámoslo, esa conferencia para poder charlar y ampliar un poco esa, al menos conocer las necesidades de los clientes. Obviamente, la generación de confianza que se genera en el cara a cara es infinitamente mayor. El impacto que uno puede lograr en ese cara a cara también es mayor cuando uno explica pues, sus experiencias, sus vivencias y sus emociones, ¿no? En su día a día. Sin embargo, es la opción que nos ha quedado, el digital, el adaptarnos, el que no estuviera adaptado y, por lo tanto, tirar de más de videoconferencias, de campañas de AdWords, de redes sociales como LinkedIn o este tipo de iniciativas para poder llegar a su público objetivo y al final ir trabajando el top of mind, que es al final ser la primera opción en mente para los clientes. ¿Y con qué tipo de firmas trabajan ustedes? ¿Firmas tradicionales, ALCPs, de todo tipo? Pues con firmas que tengan una mentalidad empresarial adecuada, te diría. Y aquí hemos trabajado con todo tipo de firmas. Hemos trabajado con varias de las más grandes a nivel de facturación a nivel mundial, con proyectos interesantísimos y en muchas ocasiones con un atributo internacional muy potente, que al final ha sido como el atributo que nosotros más nos ha identificado y el que caracteriza también un poco a Jericho Associates, donde no solamente trabaja fuerte en el mercado español, sino en toda Latinoamérica, en Reino Unido, en Austria, en ciertos países de Europa hemos podido estar trabajando y es muy enriquecedor porque al final son nuevos retos que te enfrentas con diferentes culturas, diferentes formas de trabajar, diferentes responsive, esa capacidad de respuesta que en ocasiones pues los americanos son muy buenos en eso, ¿no? Si te tienen que contestar un email a las 4 de la mañana parece que hasta te contesten al minuto, ¿no? Entonces sí que es cierto que es muy interesante ese atributo internacional por esa gran cantidad de aprendizajes y retos que uno se enfrenta. Pero sin embargo, la característica común sería esa, sería mentalidad empresarial, porque también un cliente de los más antiguos que tenemos es una firma unipersonal de Austria, para que nos entienda. Es decir, que también hemos trabajado muchísimo y trabajado muchísimo con boutiques, firmas pequeñas que quieren crecer, quieren desarrollarse, o firmas medianas que quieren profesionalizarse para llegar a ser un top 5 en su región. Por lo tanto, al final, el denominador común es firmas con una mentalidad empresarial y con ganas de profesionalizarse y de crecer y de desarrollarse. Y digamos, las estrategias cambian radicalmente entre de una firma a otra, en el sentido de una firma tradicional tiene una estrategia diferente a una LSP o más o menos has visto que mantienen cierta congruencia, cierto parecido. Pues aquí, Bernardo, lo que te diría es que las ALSP tienen profundizado un concepto muy claro y es que tienen que ser firmas clientecéntricas. Ujú. Tienen que poner al cliente en el centro, el cliente qué es lo que necesita y a partir de aquí armar una propuesta de valor en base a esas necesidades. Otro concepto que también tenemos muy en cuenta es el tema de la transparencia en cuanto a Claro, modelo de facturación, en cuanto a la parte de honorarios, porque esa intranquilidad que le genera al cliente el hecho de no saber cuántos ceros va a tener tu factura, pues no es el mejor escenario. Entonces sí que es cierto que en ese proceso de uberización del sector legal, sí que el cliente de antemano lo que quiere ver, pues mire, mi trayecto me va a costar $15 o 25, 35 o 100, pero sí que exige como esa mayor transparencia, ¿no? Por lo tanto, creo que las ALSP son un modelo que va a ir a más, sin lugar a duda. De hecho, Chambers and Partners ya el año pasado nos consultaba si el tema de cómo estaba este mercado, qué firmas veíamos nosotros como firmas interesantes y destacadas a nivel internacional y en ese sentido pues le estuvimos informando sobre ello y ahora recientemente han salido ya algunos rankings de Chambers en ALSPs. Al final, insisto, son firmas muy clientecéntricas, son firmas que buscan la eficiencia, se apoyan en la tecnología, se apoyan en dar también esa transparencia al cliente. El cliente ahora mismo es el rey, tiene tanta competencia en el sector legal que tiene ujú, para elegir claro. tanta variedad de firmas que al final por eso las firmas tienen que luchar por conseguir bien trabajar ese posicionamiento, porque si el cliente las percibe como igual, al final va a elegir por precio.
y Claro. justamente lo que no quieren las firmas es tener que competir por precio porque siempre va a venir alguien más económico que uno. Así que eso es un poco el tema de esa mentalidad de ser una firma cliente céntrica que históricamente las firmas tradicionales no han tenido. Sí, sí, muy interesante lo que decís. Y bueno, ya vamos a saltar y entrarle un poco más de fondo al tema de precios y cómo lo amaron ustedes a estrategias de mercadeo. Pero antes de llegar ahí, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, campañas a lo interno de empresas? Por ejemplo, que te contrate un General Counsel, un departamento legal, para informar a lo interno de su empresa las capacidades que tiene ese departamento, cómo pueden ayudar a las diferentes áreas funcionales, recursos humanos, operaciones. ¿Has visto algo así o todavía no es algo tan? Sí, a nosotros en ocasiones nos han pedido básicamente dos cosas. Una, el tema de capacitaciones sobre la importancia de la planeación estratégica en una compañía, ¿no? Para que tanto su departamento legal, su área jurídica, pues sepa pues justamente eso, que no somos ratas de laboratorio, Claro, o sea, al final somos una empresa y como empresa tenemos una industria a la cual y un mercado al cual hay que satisfacer con unas necesidades muy claras, con una competencia que aprieta, donde pues, las empresas tienen ese punto de presupuesto solo para inversión tecnológica y para ser más eficientes. Lo tienen mucho más claro que las firmas de abogados en ese sentido, ¿no? Entonces, las empresas lo que tratan es eso, que todos sus miembros, incluso las asesorías jurídicas internas, tengan su visión empresarial para poder satisfacer esas necesidades del cliente. Y luego, por otro lado, tema de revisión de procesos, cómo puede ser mi área legal más eficiente y reducir costes, ¿no? Si tengo que contar con tantas firmas de abogados, si reduzco, si externalizo y cuento con una ALSP, pero entonces tengo que reportar al CEO y contarles que no contrato a una de las top 3 porque para ese tema más commodity no es necesario pagar unos honorarios tan altos, pues bueno, esas son algunas de las reflexiones que hoy en día los General Counsels están haciendo, sobre todo en un contexto donde han reconocido que han recortado presupuestos, donde han reconocido también que las que han contratado a LSPs habían datos y estadísticas que decían que un 80% tenían previsto en el próximo ejercicio repetir, porque la experiencia había sido muy buena y por lo tanto sí que tienen esa serie de inquietudes los General Counsel. ok, muy interesante, gracias. Y pasando ahora sí, tal vez un poco más de lleno al tema de pricing, que lo tocaste ahora de manera resumida hace unos minutos. Me gustaría entrarle de lleno y bueno, y es que me parece que el hecho de que los abogados estén más abiertos a contratar servicios como los que da Ericon Associates y realmente hacer estrategias de mercadeo diseñadas a la medida, se debe en gran parte el proceso de segmentación de servicios que se están dando en el sector legal. Y vos lo hablaste ahora muy bien, ¿verdad? La diferenciación entre firmas tradicionales y, digamos, el gran posicionamiento que están teniendo hoy las ALSPs y el cambio que están trayendo al mercado legal. Y vamos viendo cómo poco a poco se van agrupando firmas dependiendo de sus áreas de especialización y la complejidad de sus servicios. También dependiendo de ello, hacen su estrategia de pricing, de estructuración de tarifas, lo cual claramente quieren explotar, quieren promocionar. Eh, y entonces tal vez hablarnos un poco cómo son las estrategias de mercadeo amarradas específicamente a tarifas y no tal vez tanto al talento o a las capacidades de la firma. Bueno, pues yo aquí la primera reflexión que les diría a una firma, sobre todo, lo que tenemos que tener muy claro es que vendemos, ¿no? Por Ujú, nuestra firma, analizando el capital humano, analizando la experiencia que existe, analizando las áreas de especialización, analizando todo eso, realmente, ¿qué vendemos? Porque vemos modelos muy diferentes claro. unos a otros. Vemos un Eversheds y sacando una LSP como Conexo, por ejemplo, y venden cosas diferentes, a targets diferentes. Ujú, Eh, entonces, la primera reflexión sería si o una firma, una boutique de penal económico, por ejemplo, que lo que trata realmente es de resolver esos temas de estafas
o de prevención de blanqueo de capitales, etcétera. Al final el cliente aquí lo que va a comprar es la experiencia. El cliente lo que va a decir es no me importa si tengo que pagar mucho dinero, es un punto o un problema muy crítico que tenga un cliente, lo que quiere es esa experiencia, ¿no? De decir, ustedes tienen 25 años asesorando en temas de penal económico, necesito al que tenga más experiencia en esto. Hay otras firmas que al final lo que venden es la especialidad, porque se requiere, quiero un abogado de Money especialista con experiencia en la industria de energía, por ejemplo, o de Money, o sea, buscar una especialidad muy clara. El cliente busca su nicho. O, por ejemplo, en mercados como el del blockchain y del fintech, donde ahí no puedes buscar una experiencia de 20 años porque obviamente no existía, ¿no? Sin embargo, sí hay gente muy, muy especializada en temas de blockchain que sabe muchísimo, pero gracias, ahí no están comprando tanto la experiencia, sino sobre todo la especialización. Y ahí respondiendo un poco a tu pregunta, hay otros modelos que van más a volumen. En España, recuerdo, hace como 15 años, lanzó aproximadamente una firma que se llama Legalitas, lanzó una campaña publicitaria muy fuerte en televisión para que los oyentes y las personas que nos estén viendo puedan hacerse una idea, piensen que en la abogacía de los negocios en España hay 50 firmas, de las cuales 47 se dedican al derecho de empresa, abogacía de los negocios, venden a las empresas. Sin embargo, hay 3 que venden a la persona natural. Y esas, en los últimos 4 o 5 años, hablando del ranking que saca anualmente algunos de los medios de aquí en España. En los últimos años, una de ellas fue Arriaga, que sacó una campaña con Iker Casillas, el exportero del Real Madrid, y vendiendo temas de cláusula suelo, mala praxis bancaria, etcétera. Otra firma que era Recupera tu deuda, que también a pequeña escala, pero también facturaron con unos 3 millones de euros. Y luego Legalitas, ¿no? Legalitas históricamente se ha dirigido a la persona natural por, no sé la tarifa, si no me falla la memoria, era como por 9 euros al mes, tú puedes tener todas las consultas jurídicas que quieras, ¿no? Obviamente, pues fijando el alcance, si hay juicio, pues eso es otra tarifa, o si hay que presentar demanda será otra, pero al final, para una serie de temas más commodity, más del ciudadano de pie de calle, pues sí que se dirigían pues, a ese público y con ese pricing muy concreto, pues trataban de ganar mercado. Al final, cuando hay un producto es bien tangible, donde conoces bien perfectamente el alcance y el precio, el cliente va a ser más fácil que entienda si compra o no compra. Frente a ese escenario pues, que mencionábamos antes medio en broma, de que si el cliente no sabe los ceros que va a llevar la factura, pues le genera esa incertidumbre que eso al final es difícil de comprar y eso está cambiando, ya ese tipo de cliente ya no está comprando, ¿no? No sé si llegaremos en España y Latinoamérica a ese punto. Bueno, en España algún caso hemos visto, pero como en el Reino Unido, donde se venden en ciertos centros comerciales servicios jurídicos, como si el que compra el pack experiencia, ¿no? Pues bueno, veremos si el mercado evoluciona hasta ese punto, pero sí que es cierto que en mercados como el de España, en los últimos 15 años, Legalitas sí que ha vendido este producto tan concreto por este precio y con un modelo de negocio y facturando más de 50 millones de euros, llegando a un nivel de facturación de las 12 principales firmas españolas y con un modelo absolutamente disruptivo y diferente frente a la abogacía tradicional. Así que eso lo que nos demuestra es que sí hay un mercado alternativo al que las firmas tradicionales habían conocido hasta la fecha. Pucha, y qué difícil, ¿verdad? Digamos, ante esta necesidad cada vez más recurrente, ¿verdad? De la que hablabas vos, de tener certeza sobre los ceros que van a aparecer en la factura, eh, ¿verdad? Que los clientes cada vez lo exigen más, lo demandan más. ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, hacer una estrategia de mercadeo para firmas que se aleje del concepto de hora facturable, ¿verdad? Porque cómo nos ha costado a los abogados realmente desmarcarnos del billable hour, como se dice en inglés. Sí, aquí lo que podríamos ver sobre todo es digamos, en la parte de pricing, ¿no? La parte, digamos, o sea, sobre todo mencionas la parte de estrategias de marketing, ¿no? ¿Te refieres? Claro, claro, claro. Sí, sí, digamos, cómo amarras realmente, porque al final, digamos, las firmas tradicionales realmente todas trabajan con hora facturable, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cómo haces para
trasladar o traducir, digamos, un concepto de certeza en su facturación hacia los clientes cuando tu esquema de negocios esencialmente radica en la hora facturable. Ese es el gran Sí, reto. sí, sí, sí. Ahí las firmas, en ese punto de profesionalización interno, tienen Ujú. que acogerse a la experiencia vivida en casos similares para hacer esas estimaciones. Lo que está claro es que al final la vertiente del mercadeo viene de mercado. El mercado, el cliente Claro, realmente, qué es lo que espera de su firma, ¿no? Y hoy en día lo que más espera es encontrar ahí, más que un proveedor externo de servicios jurídicos, lo que él espera es tener un socio estratégico. ujú, Y un socio estratégico donde no solamente se limite a decirle esto no puedes hacerlo, esto tampoco y esto tampoco, sino cada vez el General Counsel lo que pide es dame ideas, ¿no? Estate conmigo en una vertiente más estratégica. De hecho, cuando internamente analizamos el rol del General Counsel en los últimos 10 años, lo que nos damos cuenta es que hace 10 años estaba en un rol, y no solo el General Counsel, sino el abogado in-house en general, estaba en un rol mucho más de vamos a revisar las políticas de cookies, el tema de privacidad en Facebook, temas de seguridad de la información, como, con un punto mucho más reactivo. Y sin embargo, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, las empresas les han puesto mucho más en esas reuniones estratégicas para que ese palo en las ruedas no se ponga al final cuando ya los de marketing, los de producto, todos los de la empresa ya hayan lanzado todo, sino o cuando ya le tengan todo listo, sino de una forma mucho más proactiva se involucra a ese abogado in-house para que justamente aporten esa vertiente más estratégica. Por lo tanto, el cliente lo que espera ver es un socio estratégico donde realmente le aporte soluciones. Lo que no nos sirve es que una empresa quiera lanzar un proyecto y el cliente lo que espera es que le digamos, oye, pero ¿puedo o no puedo? Y si puedo y lo voy a hacer, ¿qué riesgo voy a correr? No me mandes un dictamen de 400 folios o claro, un email de folio y medio donde al final lo que no quiere el cliente es que el abogado no tiene que demostrar que es el más listo de la clase. Si el cliente quiere una masterclass, se la pagará. El cliente al final lo que quiere es máxima orientación al cliente claro. y de hecho en la gala de los Legal Marcom, que es una gala de premios que organizamos cada 2 años, fue curioso porque uno de los General Counsel que estaba, lo que te decía es que tenía ya tan enseñado a su abogado que le decía, pero ¿qué quieres? ¿La respuesta larga o la corta? ¿No? Porque si te doy la larga, pues entonces me voy al dictamen de 400 folios y tal, pero si es la corta, pues entonces intentaba con 3 frases dar una solución de desbloqueo para seguir avanzando. Entonces, insisto mucho en ese concepto de socio estratégico, eso es lo que espera ver el cliente contratador de servicios legales y es el rol que tiene que asumir hoy en día la firma. Claro. Y bueno, antes de dejar de lado un poco ya el tema de pricing, cuando nos estamos preparando para este webinar, me hablaste de una figura que has visto de manera recurrente en algunas firmas, como es el pricing officer. ¿Cómo lo han utilizado las firmas, digamos, para mercadearse o diferenciar sus servicios a la hora de hacer estrategias de mercadeo? Sí, pues ha sido, digamos, un rol que hemos visto mucho en Estados Unidos, también en Reino Unido, y donde hemos intentado también, dentro de nuestra vertiente de planeación estratégica, Claro. también hacer esa parte de concienciación, ¿no? Las firmas más profesionales, más profesionalizadas, ¿qué están haciendo? Pues sí que están incorporando ese rol de pricing officer. Ujú. Históricamente las firmas no tenían unas políticas de precio claras, ¿no? En ocasiones se hacían los presupuestos, pues eso, con mucha alegría, sin ningún tipo de cálculo de cuántas horas se les va a meter este asunto, cuántas horas va a meter el socio, cuántas el asociado, cuánto el paralegal, Claro, cuánto el becario, es decir, al final no se hacía ese trabajo y cuando ha habido que sufrir una crisis como la crisis del 2008, por ejemplo, las firmas han tenido que poner el foco y la atención en esos puntos porque en ocasiones un descuento alegre de un 10% te estás cargando el margen, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se sepa. Eh, y nosotros, cuando hemos tenido que hacer capacitaciones de tema de pricing a las firmas, ha habido casos muy, muy enriquecedores, digamos, y muy de mucho éxito,
porque en ocasiones nos hemos encontrado socios que decían, es que me cuesta vender y me cuesta vender caro y en ocasiones yo vendería por 20.000, pero cobro 4.000 porque como que no me atrevo, ¿no? Y después de estas formaciones, después de asignar la persona adecuada, de hacer ese rol de pricing officer, que a veces puede ser o un director financiero, puede ser un socio de la firma, dependiendo de las habilidades, las skills que haya, con un caso muy reciente en Latinoamérica, justamente un tema, pasó eso, ¿no? Es decir, un tema que el socio principal lo iba a vender a 4.000, el pricing officer lo logró vender a 20.000, ¿no? Y el cliente me escribió, nos felicitó, nos dijo, gracias a concienciar y a esa concienciación sobre este tema y a entenderlo con esa visión empresarial y con las horas, o sea, tiene sentido venderlo a este precio, está justificado, el cliente Claro, nos lo ha aceptado encantado, por lo tanto a veces es más esa inquietud interna que no deja de ser pues una inseguridad que pueda tener uno, ¿no? Pero claro. que bien hecho el presupuesto, bien argumentado, vendiendo bien la firma, mostrando bien el valor que se aporta, al final todo se puede justificar siempre y cuando pues tenga sentido y haya pues también, por supuesto, esa información de experiencia previa en casos similares, ¿no? Por lo tanto, insisto, es un perfil que cada vez va a ir a más. Dependiendo de la firma, va a poder ser una persona específica solo tocando estos temas y solo preparando propuestas y analizando temas de rentabilidad. Dependiendo de las firmas, pues lo puedo hacer más un rol director financiero o a veces interesa más darle más peso a esa figura y que sea un socio, pero es importante, sobre todo para ir profesionalizando la firma, teniendo claro en qué márgenes de venta se tienen que comercializar y vender los asuntos y por lo tanto es un rol que sin duda va cada vez a más. Sí, me parece muy importante lo que decís, Mark, sobre la información histórica, porque realmente, digamos, hacer una estrategia de pricing certera solo se puede con datos, ¿verdad? Y en un mundo cada vez más globalizado, más digitalizado, donde la toma de decisiones se hace basada en datos, el sector legal ya no podía, digamos, seguir tomando decisiones de negocio de una manera, digamos, tan poco profesionalizada, ¿verdad? Como decís vos, mucho con base en el sentimiento de cada socio, cuánto voy a cobrar aquí voy a cobrar 4.000 y en realidad pude haber cobrado 20. O sea, realmente ya ahora sí tiene que haber una ciencia atrás que determine cuáles son los precios que vos le vas a dar al cliente final. Y saltando ya, digamos, un poco a esto de los datos y en general, bueno, recopilar datos obviamente solo se puede eh, a raíz de la incorporación que se hace en los procesos y en las firmas del uso de tecnología. ¿Cómo has visto, digamos, este tema de la transformación, de la ejecución de la tecnología en firmas y cómo la están utilizando para promocionarse hacia los clientes y atraer mayor flujo de trabajo? Pues la primera reflexión es, vamos a ver, porque sí que es cierto que se ha hablado con mucha alegría pues de temas de inteligencia artificial, si el abogado será sustituido por máquinas o no, se ha hablado mucho, ¿no? Claro, Al final, el rol del abogado en los asuntos de alto valor agregado, eso no va a cambiar. Es decir, al final un paralegal sí que puede ser sustituido por tecnología cuando hay temas de búsqueda de jurisprudencia, donde claro, un abogado, un paralegal puede tardar una semana y hay programas, softwares muy interesantes donde rápidamente te puede hacer una revisión contractual en pocos minutos, como así nos comentaba la General Counsel de Banco Santander en una charla hace poco y nos comentaba justamente eso. Mientras antes requería dos abogados una semana para revisar esos 1.000 contratos con un cambio de las condiciones, a cuánto me va a afectar y económicamente, pues al final hay un software que me lo hace en pocos minutos, ¿no? Por lo tanto, en tareas más repetitivas, en tareas de búsqueda de jurisprudencia, en tareas de este estilo, por supuesto, va a haber una entrada de tecnología, va a haber una reducción de puestos en el sector legal por ese lado, igual que por el lado del staff. Es decir, me refiero a rol pues, de secretarias, asistentes o perfiles pues, que al final las páginas web van a tener un chatbot que va a estar alimentado por inteligencia artificial, donde va a ir aprendiendo de las respuestas, de las preguntas que pueden hacerle para así ir compartiendo ciertas respuestas. Y por esa parte sí, por la vertiente del alto valor agregado, ¿no? Pero luego la vertiente tecnológica siempre tenemos que verla desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo.
desde el punto de vista interno, cómo una firma puede ser más eficiente para que luego eso se traduzca con una mayor satisfacción al cliente, una mayor eficiencia a nivel general como empresa. El abogado al final históricamente ha tenido un rol muy autónomo, muy independiente, y sí que es cierto que en ocasiones la parte de la comunicación interna ha sido un problema. Entonces hay herramientas tecnológicas que ayudan justamente pues, a esa comunicación. En ocasiones clientes nuestros con 7 oficinas, y sí que la tecnología al final, primero lo que tiene que ayudar es a crear cohesión del equipo. Sin equipo no hay nada. Al final terminan siendo 7 franquicias. Entonces, la tecnología primero tiene que ayudar a crear cultura, a crear equipo y a crear pues, ese ambiente de trabajo idílico para luego que el cliente perciba esos procesos de calidad. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por supuesto, pues la vertiente pues, de imputación de horas, la vertiente para que luego esto ayude al pricing officer o al sociodirector de la firma, al director financiero, a medir esa parte de rentabilidad, por supuesto, porque si no, no es una opción no medir los tiempos, y más en temas de pandemia. Si tienes todo el mundo teletrabajando, realmente no hay comunicación, no hay nada, al final pocos indicios tienes para saber si realmente el cliente está contento o no está contento. Si te tienes que enterar cuando el cliente no quiere pagar una factura porque entiende que no se le ha prestado, no se le ha dado el cariño necesario ni se le ha prestado el tiempo, pues eso al final es demasiado tarde, ¿no? Por lo tanto, eso es un punto importante. Y luego, a nivel externo, frente al cliente, el hecho de poder tener ciertas herramientas que justamente pueden verse traducidos en esa parte de mejora de eficiencia, reducción de costes, pues porque la firma realmente tiene esa tecnología que le puede hacer ahorrar costes tanto a ellos como también de cara al cliente, y por lo tanto hay que ver también esa vertiente de inversión tecnológica como algo, primero, que se adapte a la firma, porque en estos procesos suele haber mucho boicot por la falta de hábito de implementación de ciertas estrategias, y por lo tanto lo primero que hay que hacer antes de implementar toda la tecnología, la oferta de tecnología que hay en el mundo legal tech, que hay muchísima, es ver cuál es el punto de dolor que tiene la firma, en qué va a mejorar esa inversión y por ende cómo se va a traducir eso en un beneficio de cara al cliente, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones son un poco las que se tienen que ir teniendo en cuenta en cuanto una firma dice, sí, ya quiero ser digital, ya quiero apostar por la transformación tecnológica, ya quiero comprar algo, no sé el qué. Entonces cuidado, ¿no? Hay que hacerse todas esas reflexiones para realmente luego pues, que esto se traduzca en valor agregado. Gracias. Y Marc, bueno, yo sé que ustedes tienen presencia en Madrid y tienen presencia en algunos lugares de Latinoamérica, como Perú, Ecuador. ¿Cómo, digamos, has visto los diferentes mercados? ¿Cómo es el mercado europeo versus el latinoamericano en cuanto a venta y promoción de servicios legales? Sí, pues bueno, actualmente estamos en Chile, en Colombia, en Perú, México, mercados realmente muy diferentes. Tienen ciertos puntos que pueden ser parecidos, pero realmente el que espera que el mercado chileno sea como el mexicano, pues no se va a llevar una impresión adecuada porque hay muchas diferencias. Entonces, en términos generales, son mercados donde la abogacía de los negocios son de un nivel top. Hay firmas muy sofisticadas, primero con una calidad jurídica muy fuerte, muy buena, con un nivel también, pues eso, de firma sofisticada. Algunas de ellas están también en esos networks top que les ayuda a retroalimentarse unas con otras, entonces se ponen en un estándar ya internacional y profesionalizado, y realmente pues muy interesante. Y el punto donde se podría, digamos, hacer más hincapié en algún país en Latinoamérica, quizás el tema del responsive, ¿no? Que mencionábamos antes, porque hay países, insisto, con mentes brillantes, con una calidad jurídica espectacular, con gente súper top, y si además hubiera ese responsive, esa capacidad de respuesta, eso aceleraría todos los negocios de una forma espectacular, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que sería como el punto que veo. Por lo demás, aprendiendo constantemente. Nosotros fue el año 2016 donde trabajamos toda la internacionalización de Jericho Associates
y la apuesta para Latinoamérica. En ese sentido, pues siempre teniendo en el radar los mercados fuente de tendencia, como puede ser el americano, como puede ser el inglés. Por suerte España puede hacer como ese filtro idiomático y sí creo mucho, ¿no?, en estos proyectos iberoamericanos. Latinoamérica sigue estando en crecimiento, tiene mucho por desarrollar. En ese sentido, constantemente vemos y aplicamos esas sinergias entre nuestros clientes con intereses tanto en Europa como en Latinoamérica y ahí nos sentimos cómodos, disfrutamos muchísimo y esas son un poco como las características que vemos, ¿no? Pero insisto, mercados muy competitivos y desarrollándose cada vez más y mejor. Ok, y bueno, yo voy a usarme un poquito tu confianza, Mark, digamos, vos que tenés un pie en diferentes jurisdicciones, que has visto y has trabajado con firmas de todo tipo, ALSPs tradicionales, etcétera, y considerando que Predictable es un proveedor de servicios legales alternativos, me gustaría saber un poco tu percepción sobre la evolución y el estado actual de los proveedores de servicios legales alternativos en Europa y en Latinoamérica. Por ejemplo, me venías hablando de cómo Chambers ya, digamos, los tiene mucho más posicionados, los tiene mucho más identificados. De hecho, hasta hace poco, hasta este año, empieza a incorporar en sus rankings a LCPs de España. Todavía lamentablemente no estamos viendo que eso esté pasando en Latinoamérica, pero digamos, hacia dónde va, cómo ves el mercado de las ALCPs. Pues muy interesante, la verdad, muy interesante. Al final veo que va a haber compra de firmas y firmas importantes Ujú. de ALSPs, estoy convencido. Hay mucho emprendedor jurídico que está lanzando nuevas iniciativas y hasta ahora solo firmas como las Big Four se han mostrado muy activas en la compra de estos proyectos. Y sí que veo que cada vez más cuando yo creo que va a haber un proceso también de relevo generacional en las firmas, donde cada vez más está entrando en firma con socio joven de Ujú. 40 y pocos, con una visión empresarial, con estudios en Estados Unidos o en Europa, con una visión grande y donde lo que va a querer es decir, señores, van a ver aquí unos frikis, digamos, de la tecnología que están especializados en el sector legal, que es que están sacando unos productos que es que nos suena a chino, nos Sí. suena algo de código verde, o sea, algo absolutamente nuevo. A mí me apasiona ver cuando nos movemos también con mundo emprendedores, etcétera, y vemos en Silicon Valley los planes estratégicos duran 6 meses. Cada 6 meses un plan estratégico nuevo y cómo podemos pues, mejorar el producto que actualmente hay y bueno, y entrando pues mucho inversor privado, intentando pues desarrollar iniciativas, ¿no? Se están haciendo cosas espectaculares y sí que veo mucho eso, que las firmas grandes necesitarán hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Me parece interesante, me pareció interesante hace 5 o 6 años cuando Cuatro Casas lanzó su iniciativa de Cuatro Casas Acelera, el acercamiento que eso le llevó sobre todo el tema, porque creó su propia aceleradora de startups y al final pues el gran conocimiento que te llega a la firma gracias a conocer de primera mano pues proyectos emprendedores espectaculares, pues la verdad es que ha sido algo muy interesante, ¿no? Y hemos visto proyectos de temas de gente muy joven asesorando en tema de inteligencia artificial a bancos de primera talla mundial, ¿no? Es decir, que me parece ahí que hay un mundo tremendo donde esa mezcla de juventud, nuevas miras, tecnología, vaciado de vaso, no gente que viene operando durante 20, 25 años acostumbrados a Ujú. ejercer la abogacía de una forma, no, gente que viene con el vaso vacío y que dice, señores, esto viene por aquí y estas soluciones van a aportar esto y por lo tanto, vamos, el tema del Big Data va a tener aquí un peso también muy grande, sobre todo porque al final esos datos manejados sabiamente pues van a ser información que van a ayudar en la toma de decisión. Nosotros también en nuestra medida también lo hacemos, esa parte de datos que recopilamos de las firmas de nuestros clientes de los diferentes mercados, al final nos lleva a tomar una serie de decisiones a tomar y en la vertiente de las firmas alternativas exactamente igual, ¿no? Así que bueno, yo ya te digo, creo que soy muy, muy optimista en ese punto.
creo que hay un futuro enorme, creo que es momento de que las firmas sean 100% cliente-céntricas y que cuando tengan que lanzar una nueva iniciativa se haga haya esa cooperación con ciertos clientes de confianza que hagan ese rol de early adopters, digamos, y que se puedan lanzar productos junto con los clientes para hacer ese testeo de mercado para luego ver si funcionaría o no. Por lo tanto, toda la vertiente, el mercado está muy dinámico, muy activo y al final, si se tiene esa visión empresarial, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. No, yo te acompaño definitivamente en esa visión optimista, porque desde que, digamos, empecé a involucrarme más en este proyecto de Predictable y investigando qué está pasando en el sector legal, o sea, es increíble cómo se está transformando, cómo está evolucionando el mercado, los productos que están saliendo, cómo se están restando las firmas, cómo los abogados finalmente están saliendo de su zona de confort, de su status quo, para realmente, digamos, llevar a la mesa a sus clientes un producto realmente diferenciado. Y bueno, para ir cerrando, Mark, digamos, yo quería hacer como una leve reflexión y es que hoy vemos cómo los servicios legales están pasando por transformaciones importantes, se están segmentando y se están globalizando. Cada vez más las firmas dejan de ser locales y le apuestan a la internacionalización, ya sea abriendo oficinas en diferentes latitudes o apostándole a la digitalización para garantizarse presencias en diferentes mercados. Realmente creo que esto las obliga a utilizar estrategias de mercadeo, digamos, más agresivas, más dinámicas, con el fin de alcanzar clientes con diferentes realidades e idiosincrasias. Y realmente ahí, este, vos y tu equipo en Your Associates creo que están así dando un servicio de valor agregado muy importante para la firma. Así que realmente te agradezco muchísimo por el tiempo, ha sido un placer tenerte aquí y felicidades por todo lo que están haciendo en Madrid. Esperamos verlos por Costa Rica y en América pronto, así que de verdad muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Bernardo, enhorabuena por la iniciativa que habéis lanzado, estoy seguro que os va a ir muy bien, así que nada, para lo que necesitéis, quedamos a vuestra total disposición, así que espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.